encontramos una advertencia, pero también encontramos una esperanza. Dice la palabra, por tanto, toma toda la armadura. Ahí está la orden. No es algo opcional para el cristiano. No es algo que te pones y te quitas. Desde el momento en que nosotros venimos a los pies de Cristo, entramos a un campo de batalla. Y es un campo de batalla espiritual. Y ese campo de batalla siempre va a estar ahí. Siempre va a haber pruebas, siempre va a haber luchas. Por eso aquí la palabra nos dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Póntela. David, siendo un hombre de guerra, y él siempre estaba rodeado de soldados, estaba rodeado, dice ahí en alguna porción de la palabra, los valientes de David. Y esos valientes siempre estaban prestos, siempre traían su armadura puesta y estaban siempre a un lado de David, a la orden. Lo que el rey dijera, si había necesidad de salir a la batalla en ese momento, no importaba que estuvieran durmiendo, no importaba lo que estuvieran haciendo, en el momento que le decían que había que levantarse para salir a la batalla, ellos no iban a buscar el casco y a ver dónde dejé mi escudo y déjame ver dónde quedó la espada. No, ellos ya estaban prestos, ellos ya estaban listos, ellos siempre traían su armadura, porque sabían que estaban en el campo de batalla y sabían que tenían que librar una lucha, una guerra tal vez, que el enemigo iba a llegar y ellos tenían que estar listos. Y esos eran los valientes de David. Y cuando el rey se levantaba y decía, es necesario salir a la guerra, llegaron los filisteos, llegaron el enemigo y ahí viene cerca, y los valientes inmediatamente listos, prestos con toda su armadura para salir a la batalla. Así el cristiano, aquí el apóstol hace referencia a esta armadura, y hace referencia a una armadura de un soldado precisamente porque sabe que el soldado tiene que estar listo para la batalla, y nosotros espiritualmente tenemos que estar listos para poder enfrentar cualquier batalla, cualquier lucha que se presente. Tenemos que estar listos, pero no vamos a luchar con nuestras fuerzas, no vamos a luchar con nuestras habilidades, no es con un canto, no es con tocar un instrumento, no es con que yo hable bonito. No, hay que estar listos con toda la armadura de Dios. Porque dice ahí la palabra que nuestra lucha no es con carne, nuestra lucha es con huestes celestiales. Por lo tanto, la carne no puede combatir lo espiritual. Así que tenemos que combatir espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando toda esta armadura de Dios. Porque Dios nos la dejó provista para que la pudiéramos portar. Él no nos dejó solos. Desde el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo, ahí Él nos provee de toda esa armadura y te dice, esta es para ti, póntela. Porque tal vez no te voy a decir que no vas a enfrentar problemas, porque el mismo Señor Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, ¿sí? Pero que de todas nos iba a librar. Pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Recordando nuevamente a David, llegaron los filisteos cuando recién David se enteran de que David tomó la corona, inmediatamente a hacerle la guerra. Y cuando el enemigo ve que tú recibes una bendición, dice, no, el enemigo se enoja y dice, yo voy a ir a hacerle la guerra. Yo voy a hacer la guerra porque yo no quiero que esté contento, porque yo no quiero que esté bendecido, porque yo no quiero que reciba victorias. Entonces el enemigo se enoja, y aquellos enemigos se enojaron y vinieron y le hicieron frente al rey David. Pero David inmediatamente corrió a la fortaleza, sabía dónde tenía que ir primero. Él no salió corriendo a hacerle frente al enemigo, sino que fue y dobló rodilla y pidió guianza y dijo, Jehová, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Aunque era el rey, aunque tenía mucha gente valiente, aunque su ejército era numeroso, él fue y pidió la guianza de Dios. Y Jehová le dijo, sal, haz frente, yo voy delante, yo peleo por ti, yo te doy la victoria. Entonces nosotros al igual tenemos, cuando viene la lucha, ¿qué hacemos? Doblamos rodillas y decimos, Señor, ¿qué hago? Yo no puedo, mira la prueba que viene, yo siento que no voy a poder resistir, pero ¿qué hago? Entonces Jehová te dice, levántate, haz frente,
haz fuerte porque yo estoy contigo. Porque cuando el enemigo se levanta como río, el Espíritu Santo levanta bandera y dice, no, espérame, él no está solo, él ya fue lavado, él está cubierto con la sangre de Cristo. Por lo tanto, yo voy delante peleando sus batallas. Pero es necesario que usted y yo tengamos bien puesta esa armadura. Y dice la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Firmes, porque nosotros estamos parados sobre una roca inconmovible, y esa roca se llama Cristo Jesús. Amén. Y dice que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos, dice, con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no nos podemos acercar al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, de nada nos sirve tener un escudo de fe y decir: sí, yo creo, sí, yo tengo fe, sí, es que yo creo en Dios. Es que los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no por eso son salvos. Pero dice que nosotros tenemos que traer ese cinto. Y es tan importante porque aquí hacía Pablo mención con esta armadura, y tomando en cuenta el tiempo en el que estaba viviendo, tomando en cuenta que Roma era como la ciudad principal, el imperio que gobernaba en aquel entonces. Se asemejaba a aquella armadura que describió Pablo, se asemejaba a una armadura de un soldado romano. Y entonces dice que ese cinto, sin ese cinto ceñido en los lomos, no podías cargar nada de la demás armadura. Si no te ajustabas bien ese cinto y salías a la batalla, tu armadura se iba a empezar a mover por todos lados, y lejos de ayudarte, lo que iba a hacer era dificultarte el poder enfrentar esa batalla. Por lo tanto, si no está Jesús en nuestro corazón, si nosotros no nos ceñimos los lomos con la verdad que es Jesús, entonces no podemos hacer nada. Si no depositamos nuestra confianza en Él, si no nos sometemos a Él, si no venimos a su cobertura, entonces nada podemos hacer. Dijo el Señor: fuera de mí, nada. No hay nada que puedas hacer. Acércate a mí, aquí estoy, yo soy el que te voy a cubrir. Yo fui el que morí en la cruz del Calvario. Es mi sangre la que te va a dar la cobertura, porque el Padre, cuando te voltea a ver a ti, Él no te está viendo a ti tu cuerpo, no está viendo a ti, oh, qué hábil es para hacer las cosas. No, Él está viendo la sangre de su Hijo que fue derramada y que ahora te está cubriendo. Y es por eso que tenemos ese acercamiento nosotros al Padre. Es por eso la importancia de estar ceñidos los lomos con la verdad que es Jesús. Y la palabra sigue diciendo y nos sigue hablando, y dice ahí enseguida: y vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza era la armadura que llevaba el soldado de la cintura hacia arriba, y te cubría el pecho, la parte del frente, y cubría tu espalda, y también cubría tus costados. ¿Qué era lo que pasaba? Que el soldado en cualquier momento podía ser atacado, y tal vez podía llegar el enemigo por la espalda, porque el enemigo nunca va a llegar de frente. El enemigo nunca va a llegar cuando estás doblado de rodillas clamando. Sabe que no puede acercarse, sino que va a buscar por dónde, Entonces esa coraza, dice ahí, con la coraza de justicia, pero no la justicia del hombre, no es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo, la que nos hace acercarnos a Él. La justicia de Cristo es la con la que tenemos que estar cubiertos. Esa es la coraza que usted y yo debemos de traer, pues eso es lo que nos hace diferentes, ¿sí?, a los demás. La justicia de Cristo es la que nos cubre, es con la que debemos de estar cubiertos. Aleluya. Y dice la palabra: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y si usted se imagina un soldado de aquel entonces con una armadura bien grande, un escudo, su casco, una espada, pero ¿qué tal si este soldado tuviera que enfrentar la batalla descalzo? ¿Qué sucedería? No iba a poder hacerlo, porque el terreno en el cual peleaban, el campo de batalla,
había mucha piedra, había mucho escombro, te encontrabas tantas cosas, ¿sí? Que si un soldado estuviera descalzo, por más armado que anduviera, no iba a poder pelear. Por eso dice ahí, calzados con el apresto del Evangelio. Con el apresto, y estamos hablando con la disposición, con la prontitud. Tenemos que estar siempre. Nosotros hemos sido llamados a evangelizar, a llevar la palabra. Nosotros estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo, porque alguien iba con ese calzado, con el apresto del Evangelio y te dijo: Cristo salva, tu vida como está, Cristo la puede cambiar. Así como tú te sientes y sientes que ya no puedes seguir, Cristo te cambia, Cristo te transforma. Él es el que te puede dar una nueva vida. Y así nosotros como cristianos, una vez que ya venimos a los pies de Cristo, tenemos que estar aprestos con ese Evangelio, porque la batalla se gana cuando empiezas a robarle almas al enemigo, cuando sales y peleas por esas almas. No cuando estás simplemente nada más orando, no cuando estás leyendo la Biblia, sino que también hay que evangelizar. Dijo el Señor Jesús: ir por todo el mundo y hacer discípulos, lleven mi evangelio, predíquenle al mundo entero que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo, que hay un Señor que vino y que murió, pero que va a resucitar. En aquel entonces cuando estaba Jesús ahí, pero después de que murió, predicamos a un Cristo que resucitó, a un Cristo que está en toda su gloria, en toda su majestad. Ese es el apresto del Evangelio. Entonces nosotros predicamos el Evangelio y ahí es donde peleamos, ahí es donde está la batalla, ahí es donde le hacemos frente al enemigo y le decimos: no, esas almas le pertenecen a Cristo y hay que pelear por ellas y hay que buscarlas y hay que seguir adelante. Y dice la palabra: pero sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, sin fe, dice la palabra, es imposible para empezar a agradar a Dios, porque tenemos que creer en Él, porque no podemos recibir si no creemos en un Dios. Pero ya una vez que estamos en el campo de batalla como hijos de Dios, que estamos peleando, dice ahí que debemos de tomar ese escudo. Y hablando literalmente, en los romanos había un escudo que se llamaba pavés, y ese era un escudo, usted lo habrá visto en algún lugar, era grande, rectangular y estaba un poco ovalado. Entonces ese escudo estaba tan grande que si el soldado doblaba rodilla, no había manera de que una flecha pudiera llegar a él. No había manera de que pudiera atravesar la flecha ese escudo. El material del cual estaba hecho era tan resistente que cuando el enemigo tiraba flechas encendidas, llegaba y sí se incrustaba en el escudo, pero esa flecha se apagaba, sino la lumbre no corría. Entonces podía él fácilmente quitar esa flecha para poder seguir peleando. Por eso aquí la palabra nos dice: sobre todo, toma el escudo de la fe, porque el enemigo no va a dejar de estar tirando dardos, porque el enemigo jamás va a dejar de estar atacando, porque el diablo jamás va a jugar a ser diablo. El diablo es el diablo por naturaleza. Nosotros tenemos que tomar toda esa armadura, porque hay que hacer frente, porque es un campo de batalla, porque hay que pelear, pero no estás solo, sino que aquí Dios nos ha provisto de esta armadura para poder librar las batallas, para que el día de mañana, porque en el verso que leíamos al inicio, el verso que nos ocupa, dice: para que podáis resistir en el día malo, ¿sí? Porque sabemos que viene el día, que llega la prueba, que llega la lucha, y sentimos que no podemos, pero levantamos ese escudo. Pues yo tengo fe, yo sé que mi Dios vive, yo sé que Cristo es el que hace la obra, yo sé que aunque yo con mis ojos no puedo ver el final, yo sé que mi Cristo va adelante, yo sé que Jehová está peleando por mí. Yo solo tengo que mantener ese escudo. Yo voy a doblar rodilla en oración para poderme cubrir con ese escudo, para que esos dardos no puedan atravesar y te puedan hacer daño. Entonces es que seguimos peleando, y entonces es que seguimos avanzando, porque dice la palabra que resistamos al enemigo. ¿Para qué? Para que huya de nosotros.
Y resistir al enemigo no significa estar de lado, dejando que el enemigo te haga lo que se le antoje y estar resistiendo, no. Porque nosotros no hemos sido llamados para estar en fracaso. Nosotros no hemos sido llamados para vivir en derrota. Nosotros hemos sido llamados para vivir de pie, sobre esa roca inconmovible. Nosotros vivimos de pie. Y cuando el enemigo viene y nos hace frente, entonces nosotros también nos levantamos. Porque tenemos a un Dios de poder, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que es fiel a su palabra y que dice: no estás solo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos. Y dice la palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Y me llama a mí la atención cómo tomando de referencia esta armadura de un soldado y aplicándolo a lo espiritual, se dice que el yelmo es el casco, pero es el casco que cubría también la cara y tenía metal y tenía algunos puros hoyitos, algunos tenían una línea nada más trazada para que pudiera usted ver, y cubría hasta la parte de abajo, ¿sí? Pero tenía una peculiaridad los yelmos en aquel entonces. Ese yelmo, la forma que tenía, diferenciaba dentro del campo de batalla, diferenciaba quiénes estaban de un lado y quiénes estaban del otro lado. ¿Quién era el enemigo? ¿Cómo sabías? Porque en un campo de batalla había miles de soldados peleando. Y muchos decían: bueno, tal vez yo por equivocación me ponga y mate a soldados que vienen conmigo. Pero no, ese yelmo, la forma que tenía, algunos con plumas, otros con cosas en la parte de arriba, era para diferenciar quién estaba de tu lado. Y dice ahí que tomemos el yelmo de la salvación. Tiene que haber una diferencia, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, de los que están en el mundo, de quienes es el enemigo. Hay una gran diferencia entre nosotros y el mundo, porque nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús. Esa sangre que derramó en la cruz nos hace diferentes a nosotros, y eso nos hace hacer uno solo en Cristo Jesús. Eso nos tiene que hacer que nos unamos. Eso nos tiene que decir: no, es que Él está de mi lado, es que yo tengo que pelear a su lado, es que yo voy a pelear junto con Él, porque Él trae el mismo yelmo que traigo yo, y es el yelmo de la salvación. Eso nos diferencia de los demás, pero eso nos hace uno solo a nosotros. A los soldados no vencían porque iba uno solo al frente, iba y peleaba, era derrotado. Pero cuando los soldados se unían y había formaciones y tomaban esa formación, no había quien los detuviera. Ellos seguían al frente hasta tomar el fuerte, hasta vencer en aquella batalla. Por lo tanto, eso nos hace diferentes a nosotros. Tomamos el yelmo de la salvación y ese yelmo nos hace diferentes al resto. Y dice ahí, sigue diciendo la palabra: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hemos venido hablando de la armadura de Dios, así a grandes rasgos, y hablamos de estarnos defendiendo de los ataques. El escudo para los dardos, el yelmo para diferenciarnos, el calzado para seguir adelante, para poder seguir caminando, aquella coraza que debemos de traer para defendernos de los ataques. Pero ¿cómo vamos a atacar nosotros? Y la palabra de Dios, esa es la arma ofensiva, esa es la que utilizamos para defendernos, esa es la que va al frente. Entonces tenemos que conocerla, tenemos que escudriñarla. Escudriña mi palabra, dice el Señor. Ahí vas a encontrar la vida eterna, ahí vas a encontrar lo que yo pido de ti, ahí vas a encontrar el camino. Yo te dejé un mapa escrito, ¿sí?, para que puedas llegar delante de mi presencia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Escudriñando la palabra. Jesús mismo, cuando fue tentado, Él no dijo: yo digo.
Cuando vino el enemigo y le dijo, y lo empezó a atacar, Jesús dijo, escrito está. Escrito está. Y venció. Y al final le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo no pudo hacer frente a esa palabra. Y esa palabra está a nuestra disposición el día de hoy. Esa palabra con la que Jesús venció en aquel lugar, en aquel desierto, está a nuestra disposición el día de hoy. Esa es la palabra que nosotros tomamos y la escudriñamos para poder hacer frente en el campo de batalla, para poder pelear. Esa es nuestra espada, es con la que nos defendemos. Entonces hay que escudriñarla, hay que buscar de Dios a cada día, y es de la manera en que podemos defendernos. Es que viene alguien a pasarlo por liberación, ¿y cómo es que vas a poder liberarlo? Y no todos estamos hablando de que la gloria es de Dios, es Dios quien lo hace, pero ¿cómo vas a hacerlo? ¿Con un canto? ¿Lo harás tocando un instrumento? Déjate tocar un corito de adoración y no te vas a salir demonio. Y si no escudriñamos la palabra, si no sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿cómo entonces vamos a vencer? Pero si leemos y la palabra nos dice, cuando Jesús, aquellos demonios no querían salirse, y les dijo Jesús, es que este género no sale sino con ayuno y oración. Ahora yo sé que me tengo que meter en ayuno y en oración constantemente para estar firme sobre esa roca y para poder emprender la batalla, para poder pelear. Y cuando venga el enemigo y te hace frente, tú citas la palabra y esa palabra te va a respaldar, porque es Dios el que está obrando. No es una simple palabra, no es simplemente hablar por hablar. Cuando viene el enemigo y te dice, tú no puedes, tú ya estás derrotado, ¿sí? Te voy a vencer, ¿sí? Entonces tú le dices, es que la palabra dice, no lo digo yo, ¿sí? Que Él es mi guardador, que Él es mi protector, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el enemigo sabe de lo que estamos hablando. El enemigo sabe que tiene que huir, que tiene que emprender la retirada, porque nosotros estamos con esa espada, y esa espada dice que es más penetrante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta las coyunturas, y hace la obra en nosotros, pero también nos ayuda para seguir peleando, para seguir avanzando. Dice el texto que nos ocupa. Ahí estamos resistiendo en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Se nos dio una orden: toma la armadura, póntela. Y se nos da la advertencia, porque hay un día malo, porque hay una batalla que emprender, porque hay un campo ahí en el cual tú vas a tener que entrar en ese campo de batalla. Pero hay una esperanza. Y dice ahí, habiendo acabado todo. O sea que eso tiene que terminar. La prueba va a terminar, tu lucha va a terminar, y la victoria va a llegar, y la victoria va a ser segura, porque tus victorias, esas ya te las dio el Señor allá en la cruz del Calvario. Ya están tus victorias, solo tienes que hacer frente, solo tienes que tomarlas, solo tienes que pelear por ellas, y ya tu victoria está dada. David, cuando salía al frente, él sabía que esa victoria ya estaba ganada. Jehová le había dicho, sal, ve, pero ve, le dijo a David, tienes que salir, tienes que hacer frente, porque esa victoria ya es tuya, yo te la estoy dando. Y así el Señor en esta noche te dice, tus victorias ya son tuyas, sal, pelea por ella, porque yo te la doy, porque soy yo el que va delante de ti. Dice ahí, la orden es que te pongas esa armadura. ¿Ya la traes puesta? Bueno, aquí está la advertencia: ten cuidado porque hay un día malo, ten cuidado porque el enemigo te va a hacer frente, ten cuidado porque el enemigo te va a querer sacar la vuelta y atacar por atrás, ten cuidado porque el enemigo te va a seguir acechando. Pero aquí está la esperanza, que vas a poder mantenerte firme, que al final tú vas a poder estar de pie y el enemigo va a tener que huir. No importa si pasa un día, no importa si pasa un año, no importa el tiempo que tenga que pasar, nosotros estamos con ese escudo
escudo de la fe y tenemos el yelmo de la salvación, porque estamos confiados que hemos sido redimidos, que Cristo nos lavó con su sangre preciosa y que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, y que al final tú vas a tener la victoria. Esa victoria es tuya, así que toma tu victoria y sigue caminando. Mantente con la armadura de Dios, porque tuya es la victoria, porque no estás solo, porque tu caminar no lo vas tú haciendo solo, sino que es Jesús, es Dios el que te lleva de la mano. Yo te voy a sustentar, dijo el Señor, con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Aleluya. Recordaba una anécdota sobre un niño que atravesaba un río, y decía aquel niño, algunos mencionan a la mamá, otros mencionan al papá, pero a ambos, vamos a poner a ambos porque no queremos discriminar a nadie. Y le decía los padres: hijo, tómate bien de la mano para poder cruzar el río, no sea que la tempestad. Y dijo el niño: no, yo no los voy a tomar de la mano a ustedes, mejor ustedes tómenme a mí de la mano. Y dijeron los padres: bueno, ¿qué diferencia hay en que tú me tomes de la mano y yo te tome de la mano? Vamos juntos. Dijo: no, si soy yo el que te tomo de la mano, estoy seguro que si viene una ola, si se levanta alguna tempestad, a mí me va a dar miedo y me voy a asustar. Pero también estoy seguro de que si son ustedes los que me llevan de la mano, pase lo que pase, así tengan que dar su vida, yo sé que ustedes no me van a soltar. Así que tómate de la mano de Cristo, pero permanece en esta comunión para que Él también tenga su mano ahí extendida, porque pase lo que pase, Dios no puede ser vencido, Dios jamás va a poder ser derrotado. Él es Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Él es el que va adelante peleando tus batallas. Así que estate confiado, solo porta esa armadura, vístete de esa armadura para poder resistir cuando se levante esa tempestad. Y al final, ahí está la esperanza, ahí está tu descanso, ahí está tu paz, poder estar firmes, porque tu victoria va a llegar, porque la prueba tiene que terminar, porque esa prueba no queda para siempre, porque el enemigo tiene que ser vencido, y no por nuestras fuerzas, decíamos, sino porque es Dios el que pelea nuestras batallas. Así que en esta noche el Señor nos invita y nos exhorta a que nos mantengamos con esa armadura puesta, a que no nos la quitemos ni por un instante, que sigamos siempre en esa comunión con Dios. Y nos hace la advertencia, nos da ese cuidado de que podemos ser atacados, de que estamos en un campo de batalla, pero el Señor nos da también esa esperanza de que al final vas a estar firme, vas a permanecer de pie, porque es Cristo el que va adelante, porque es Jehová el que pelea tus batallas. Así que no te desesperes, solo mantén esa armadura completa puesta, y la victoria es de nosotros. Así que sigamos adelante caminando, porque sí vendrán más pruebas, porque sí vendrán más luchas, pero habiendo acabado todo, vamos a estar firmes, vamos a permanecer de pie, porque el cristiano ha sido llamado a una vida de victoria, porque Jesús nos dio esa victoria allá en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa victoria también es nuestra. Así que sigamos adelante, esforzándonos, buscando de Dios con toda la armadura bien puesta para poder vencer. Y la victoria es nuestra. Hasta aquí voy a dar este pensamiento que el Señor